Bueno, estos gérmenes son gérmenes que son saprofitos, es decir, que están en la cavidad oral de todo el mundo, pero que en determinadas personas, pues, por características personales, esta es una cuestión genética, una persona puede ser susceptible a tener este problema y entonces esos gérmenes actúan sobre ese sustrato y empiezan a destruir esos tejidos que están en la encía y debajo de la encía. Pero es muy importante el componente genético. Hay personas que, aun teniendo la boca llena de placa, lleno de sarra con este tipo de gérmenes, no desarrollan nunca este problema porque son resistentes a él. Claro. Y una vez que se detecta la piorrea o periodontitis, ¿qué pasos se dan? ¿Qué es lo que hay que hacer, tanto dentista como paciente? Bueno, una vez establecido el diagnóstico, pues hay que hacer un plan de tratamiento. Hay que evaluar primero el pronóstico, ver si ese problema es tratable o no es tratable. Evidentemente, si está muy avanzado, muchas veces no merece la pena hacer nada, entonces hay que sacar las piezas. Si es tratable, si está en una fase incipiente o moderada, pues hay que hacer lo que llamamos primero una fase desinflamatoria, es decir, sacar todo el sarro, toda la placa que hay encima y debajo de la encía. Eso se haría, perdone doctor que le interrumpa, con lo que comúnmente oímos y lo que comúnmente siempre nos comenta el dentista, una limpieza. Sí, efectivamente. Hay que hacer una limpieza, pero a fondo, es decir, no una limpieza cosmética de sacar manchitas y poco más. Hay que eliminar todo ese sarro en profundidad. Esto es importante para desinflamar todos los tejidos, toda la encía y todos los tejidos que están debajo de la encía. Este paso es fundamental. Lógicamente, si la enfermedad está un poquito ya más avanzada, pues hay que hacer lo que llamamos unos raspajes y alisados. Esto ya se hace ya con anestesia, con unos instrumentos especiales que se llaman curetas, y se va limpiando todo ese tejido inflamatorio que hay debajo de la encía. Si la enfermedad está ya un poquito más avanzada, normalmente hay que hacer ya un tratamiento quirúrgico, que consiste en eliminar esas bolsas. No hablamos del concepto de bolsa, la bolsa no es más que ese espacio que hay debajo de la encía. Entonces hay que eliminar quirúrgicamente esta parte que está inflamada. ¿Para qué? Para que luego el paciente pueda limpiarse adecuadamente. ¿Y qué tratamiento hay que seguir? Porque, bueno, me imagino que depende un poco del caso, de lo que hablábamos antes. Hay gente que puede llegar a perder toda la dentadura, hay gente que no, depende lo avanzada que esté la periodontitis o la piorrea. Entonces, también habrá un determinado tratamiento para cada caso, ¿no? Bueno, efectivamente. Toda la boca, un paciente que tenga piorrea no tiene por qué tener toda la boca afectada de la misma manera. Puede haber piezas que estén más afectadas que otras, piezas que estén terminales y piezas que estén muy poquito afectadas. Entonces hay que individualizar cada caso y hacer el tratamiento selectivo para esos dientes en particular. A lo mejor una parte de la boca necesita un tratamiento y otra parte de la boca necesita otro tratamiento totalmente distinto. Doctor, ¿qué consecuencias trae consigo el padecer esta enfermedad? Además de lo que ya hemos dicho, que puede perder una persona toda su dentadura. Bueno, esta es una consecuencia ya muy importante. Yo creo que es muy importante porque mucha gente realmente no se da cuenta de que tiene el problema y cuando se ve en su radiografía, por ejemplo, la cantidad de hueso que tiene perdida, pues bueno, se lleva una sorpresa desagradable y además un shock psicológico. Aparte, doctor, luego vamos a hablar de ello, pero yo le hago la pregunta ahora. Si una persona tiene tan poca encía y tan poco hueso por culpa de esta enfermedad, que luego vamos a hablar de los implantes, me imagino que será más complicado poder hacerle algún implante. Bueno, efectivamente y lógicamente, si perdemos altura de hueso, altura y anchura, nos queda menos sustrato donde poder colocar esos implantes. Y efectivamente esta es una de las consecuencias que tiene la piorrea. La piorrea, que conlleva a la pérdida de dientes, implica que hay una pérdida de hueso en los maxilares importante, con lo cual es más difícil después colocar los implantes para rehabilitar esa boca, ¿no? ¿Y qué se puede hacer para evitar estos problemas que puede traer consigo la piorrea? Bueno, como siempre, la prevención, prevención y prevención. Que no nos vamos a cansar, señores, de decírselo en este programa, lo importante que es la prevención. Se trata de, fundamentalmente, la prevención básicamente es la misma que la de las caries, excepto el flúor, porque aquí no tiene incidencia el tema del flúor, pero sí el tema de la placa. En la placa estos gérmenes específicos que son responsables del problema. Entonces se trata de eliminar lo mejor posible esa placa, con los métodos que ya hemos visto en alguno de los reportajes. Cepillo dental, cepillado adecuado, cepillo en buen uso, que el cepillo no esté desgastado porque si no, no barre correctamente. Hilo dental, cepillos interdentales,
irrigador o ducha dental para eliminar la placa en profundidad. Y bueno, fundamentalmente se trata de controlar lo mejor posible pues, el caballo de batalla nuestro, que es la placa. Claro. Doctor, nos decía que además esta enfermedad es la primera causa en gente, no en niños, ¿no?, pero sí en gente mayor. La primera causa de pérdida de dientes. Pérdida de dientes. Sí, sí, efectivamente. Tanto es así que, bueno, como comentaba, es realmente un problema de salud pública muy, muy importante y que la gente, desgraciadamente, pues no está lo suficientemente informada, ¿no? Pues esperemos que a través de este programa, doctor, se vayan informando y se vayan concienciando. Vamos a hacer nuestra última pausa para la publicidad. Señores, volvemos enseguida porque nos queda otro tema también muy importante del que hablar, que son los implantes. Una pausa y enseguida volvemos. Muebles Maya ha patrocinado este espacio. No pase frío en su casa. En Hogar del Gas tiene la solución. Instale el sistema de calefacción más seguro, reduciendo la humedad de su domicilio sin resecar el ambiente. Disfrute de una temperatura agradable todo el año desde tan solo 30 € al mes. Llame hoy y por recibir nuestro presupuesto, llévese un magnífico regalo. Hogar del Gas, la calefacción al alcance de todos. Los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. En Ebanistería Rodríguez nos encargamos de vestir su hogar con los muebles y carpintería que usted desea. Realizamos trabajos artesanales con madera maciza y materiales de primera calidad. Ebanistería Rodríguez. Llámenos al 981 79 50 95 o visite nuestras instalaciones en Polígono de Bergondo, A Coruña. Tu compañero de trabajo, vecino, familiar o amigo vive en una vivienda con antena colectiva y todavía no puede sintonizar Telecoruña, dígale que nos llame al 981 13 43 74. Solucionaremos su problema. También les informamos que pueden sintonizar Telecoruña por los siguientes canales. En Coruña Ciudad y Área Metropolitana, Canal 41. En Ferrol, Canal 38. En Arteixo, Canal 31. En Carballo, Canal 34. En Culleredo, zona Montexalo, Canal 53. En Coruña, zona Penamoa, Canal 56. Y en Santiago de Compostela, Canal 46. No se pierda la programación de Telecoruña. Panadería da Cuña sigue ofreciéndole los productos artesanos más frescos y sabrosos para que usted los disfrute día a día. Como nuestras exquisitas y variadas empanadas da Cuña, elaboradas con mucho gusto. Panadería da Cuña, la calidad más cercana. ¿Pensando en darle un nuevo aire a su hogar? En Decoraciones Fina, vista su hogar con la mejor calidad en cortinas, estores, visillos y todo tipo de complementos que se adaptarán a todas sus exigencias. Por contratar nuestros servicios, gratis un obsequio. Decoraciones Fina, todo para el hogar. Estamos en Avenida de Finisterre 179, A Coruña. Como los buenos toreros. Tenía ganas de llorar. Cuidado, cuidado, cuidado. Tengo un montón de problemas. Totalmente. Tómbola. Los sábados y domingos a las 10 de la noche aquí, en Telecoruña. Estrene cocina con Cocina 3. Cocina de 3,5 metros por 1,5 metros. Encimera de granito, combi integrable, horno, vitrocerámica, campana, fregadero y grifo totalmente instalada. 3.500 € IVA incluido. No haga bricolaje, haga números. Y no olvide que puede tener su diseño a medida porque somos fabricantes. Cocina 3, calle de la Torre 87 y calle Vizcaya 39, A Coruña.
Pues en esta parte última que nos queda de programa vamos a hablar sobre los implantes. Y lo primero que hay que preguntarle al doctor Pardiñas para que nos explique es, doctor, ¿qué son los implantes? Porque normalmente siempre, si nos falta alguna pieza dental, siempre decimos, me falta una muela, me la tengo que poner. Pero hay muchas formas diferentes, ¿no?, de ponerse una pieza dental. Sí, efectivamente. Estamos hablando de implantes dentales, no Sí. de otro tipo de implantes. Los implantes dentales son, bueno, unos aditamentos de titanio, generalmente de forma cilíndrica, con forma de tornillo, que se insertan dentro del hueso del maxilar y cuya función es crear unas raíces artificiales para poder anclar sobre ellos la pieza o las piezas correspondientes. Es decir, los implantes no son los dientes. Los implantes es un mecanismo para poder anclar sobre ellos la pieza que falta, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué? Porque a veces no tenemos conciencia de nos falta una pieza dental y dejamos que pase el tiempo, y cuando nos la vamos a poner, a lo mejor es cuando nos dicen es que ha pasado mucho tiempo y ahora es problemático poderla poner. La importancia, me refiero, ¿por qué es tan importante poner en el momento que a uno le falta una pieza automáticamente si puede ponérsela? Bien, efectivamente, si se deja una pieza mucho tiempo, una pieza importante, no estamos hablando de muelas del juicio, por ejemplo, que no tienen ningún sentido en la boca, ¿no?, pero una pieza importante conviene reponerla para que no haya alteraciones oclusales en la forma de morder. ¿Qué ocurre si falta una o más piezas? Pues normalmente las piezas de los lados acaban desplazándose y eso acaba creando una alteración en la mordida, con lo cual, lógicamente, pues uno va a morder peor, va a masticar peor y puede traer trastornos pues, masticatorios y digestivos, ¿no? ¿Y el paso del tiempo puede hacer que a lo mejor la encía se vaya desgastando y luego sea más problemático hacer el implante o no tiene nada que ver? Sí, efectivamente. Si pasa mucho tiempo después de haber perdido una pieza, esa zona donde estaba la pieza, donde estaban metidas las raíces de esa pieza, va reabsorbiéndose el hueso, con lo cual se va perdiendo volumen de hueso, tanto en altura como en anchura. Y efectivamente luego puede ser más complejo colocar una pieza con un implante. Ojo, también hay otras alternativas para sustituir piezas, no solo con implantes, sino se puede hacer un puente fijo convencional, que consiste en rebajar las piezas de los lados y anclar esa pieza que falta a los dientes vecinos. Pero claro, esto sería una pena tener que hacerlo si esas piezas están intactas. Claro. Pues si le parece, doctor, vamos a ver un reportaje en el que se nos explica cuáles son los diferentes tipos de implantes que hay. Vamos a verlo. Para sustituir piezas dentales perdidas existen diferentes alternativas. Los implantes dentales es una de ellas. Son unos elementos de titanio, generalmente de forma cilíndrica, en forma de tornillo, cuya función es crear unas raíces artificiales donde no las hay, para posteriormente poder anclar sobre ellas una prótesis fija, unos dientes fijos. Los implantes dentales tienen la gran ventaja de que podemos hacer una prótesis fija sin necesidad de rebajar los dientes vecinos al hueco. Se trabaja exclusivamente en el hueso donde faltan piezas, se coloca el implante o los implantes oportunos y finalmente se añade el diente o los dientes necesarios. Es muy importante hacer un buen diagnóstico. Pues ya han visto ustedes los tipos de implante que existen. Doctor, hay mucha gente que se pregunta y se plantea si puede haber algún rechazo, si puede haber problemas una vez que se hacen los implantes. Bien, el rechazo con los implantes de titanio como tal no existe. El concepto de rechazo es que el organismo pues, intenta desprenderse de algo extraño. Esto es típico, por ejemplo, en los trasplantes de riñón. En los implantes este concepto no existe. El implante de titanio se integra perfectamente al hueso y se suelda literalmente a él. Efectivamente puede haber complicaciones, pero no atribuibles al rechazo. Puede ocurrir, de hecho hay un 5% alrededor de un 5% de implantes que no se integran, pero no por el rechazo, porque el hueso es de mala calidad, porque se provocó un poco de fricción o de calor excesiva a la hora de colocarlo, etcétera, etcétera. Sí, porque evidentemente para hacer un implante primero hay que hacer un diagnóstico si se puede o no se puede o si se debe hacer, ¿no? Bueno, esto es clave. Claro.
el diagnóstico, como todo, es clave. No se puede iniciar un tratamiento de implantes sin tener unos modelos de estudio, unos moldes de la boca, a ver cómo encajan, qué altura disponemos entre las piezas de arriba y las de abajo, las radiografías oportunas para ver qué altura y anchura de hueso disponemos, para ver la calidad del hueso. Todo esto es fundamental, el hacerlo antes de meternos con un tratamiento de estas características, lógicamente. Pues, doctor Pardiñas, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado esta noche en este programa de Galerías y esperemos que, por lo menos a la gente, le quede claro la importancia que tiene de acudir al dentista para poder evitar todo este tipo de enfermedades, sobre todo de las que hemos hablado aquí esta noche. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros, Silvia. Y a ustedes, señores, ya saben lo que les voy a decir, ¿verdad? Que casi no hace ni falta ya que se lo diga. Que mañana a las 11 de la noche les esperamos de nuevo aquí, así que no nos fallen, que descansen, que tengan buenas noches.